ponente que tenemos el día de hoy es realmente un ponente de lujo, el pastor Donelli. Él nació en Uruguay, pero los padres que él tiene fueron misioneros británicos. Él sintió el llamado de Dios y estudió en un seminario evangélico en el norte de Inglaterra y se graduó en la Universidad de Londres como bachiller en teología. Posteriormente obtuvo una maestría en teología evangélica contemporánea de la Universidad de Lampeter en Gales en el año de 1988. También fue encomendado por su iglesia bautista en Inglaterra y comenzó su labor misionera en el Perú, dedicándose a la formación de pastores y líderes en el centro del país. Actualmente, el pastor Alex trabaja con la Iglesia Alianza Cristiana Misionera en el norte del Perú y radica en la ciudad de Trujillo. Está casado con su esposa, es peruana, la hermana Giovanna, y tiene 3 hijos. Estamos muy complacidos de que el día de hoy el pastor puede estar acompañándonos y para nosotros es un placer. Pastor Alex, lo dejo y empezamos esta parte de la conferencia. Pastor Alex, ¿puede escucharme? Está cerrado su micro, pastor. Está todavía cerrado el micro, pastor, no lo podemos escuchar. Mientras usted le parece va viendo el tema del micro, podemos ir orando para pasar a la conferencia y el tema muy importante que el día de hoy va a compartir usted con nosotros. Hermanos, no, ¿cómo está, pastor? Ahora sí lo escucho. Gracias, sí, tuve un problema técnico aquí, no sé qué pasó, de repente se puso en blanco la pantalla, en negro, perdón, la pantalla. Así que me desconcentré un momentito. ¿Estamos listos para empezar entonces? Sí, pastor, si usted nos podría de repente guiar en oración o me permite hacerlo a mí para poder iniciar. Adelante, Natalia. Tú ahora primero me voy chequeando aquí que todo está bien de este lado. Tú guíanos en oración, por favor. Perfecto, perfecto, pastor. Amado Padre Celestial, Padre Soberano, damos gracias, Señor, porque tú eres bueno con nosotros y tus misericordias, Señor, se muestran cada día en nuestras vidas. Gracias, Señor, por esta hermosa oportunidad que tú nos das para unirnos como iglesia el día de hoy, para poder, Señor, seguir aprendiendo de ti. Sabemos, Señor, que el objetivo de nosotros aquí en la tierra es llevar tu evangelio, Señor. El tema de hoy nos cita para seguir, Señor, aprendiendo al respecto. Ayúdanos, Señor, que tu Espíritu Santo esté ministrando en cada una de nuestras vidas, Señor. Cada uno de nosotros necesitamos, Señor, realizar esta labor encomendada por ti y por tu Hijo, Señor, durante su paso por la tierra. Acompáñanos, prepara nuestros corazones, Señor, y tu Espíritu Santo guíe, Señor, el día de hoy al pastor Alex, mientras compartimos este hermoso tema como familia en Cristo Jesús. Todo esto, Señor, lo dejamos en el santo y bendito Espíritu y en el santo nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Amén. Muchas gracias, Natalia. Gracias, hermano, por la oportunidad de estar con ustedes. Quiero, en primer lugar, felicitarles por esta iniciativa de tener una conferencia misionera en plena pandemia. Les felicito por eso y por el tiempo que han dado para estar esta mañana. Confío que si han venido con sus corazones preparados, Dios les querrá hablar para que puedan escuchar lo que Él quiere de ustedes a título personal y también quizás como iglesia en cómo evangelizar usando la familia como el motor para la evangelización durante este tiempo de la pandemia. Vamos a leer una porción de la Biblia. Les invito a tomar sus Biblias ahora. Vamos a leer en 2 de Timoteo, el capítulo 3, del versículo 14, y vamos a leer hasta el capítulo 4 y el versículo
5. Segunda de Timoteo, capítulo 3, del versículo 14 al capítulo 4 y el versículo 5. Pablo escribe esta carta a Timoteo, está por acabar su vida, está pasando ya la batuta a Timoteo, y es interesante lo que le dice aquí. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez, en ese entorno familiar, has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos, en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Bueno, esas palabras inspiradas por el Espíritu Santo del apóstol Pablo nos llegan esta mañana a lo largo de 2000 años para desafiarnos en el tema de el evangelismo y en particular la familia como un motor para promover el evangelismo. Voy a compartir la pantalla ahora para poder desarrollar el tema con nosotros. Muy bien. Espero pueden ver. Uy, se me fue. ¿Pueden ver la pantalla? Espero que sí. Sí, hermano Alex. Voy a ver si puedo agrandarlo un poquito. Ya. Ahí quizás. Muy bien. Ahora vamos a tocar el tema de la familia como motor para la evangelización en estos tiempos de pandemia. Y en particular esta mañana, porque tenemos dos temas hoy y mañana, esta mañana quiero enfocarme sobre tres palabras: el contexto, el perfil y los requisitos para poder hacer la tarea de evangelización. Ahora, obviamente la vida cristiana empieza con el nuevo nacimiento, ¿no es cierto? El apóstol Pablo indica que por naturaleza todos estamos muertos en nuestros pecados y que la salvación consiste en este profundo cambio cuando el Espíritu Santo nos concede el nuevo nacimiento y empezamos a vivir una vida espiritual. Ahora, enseguida que el Espíritu Santo hace esa obra de regeneración, nos presenta varias responsabilidades que tenemos como creyentes. Dios no nos salva para llevarnos inmediatamente al cielo. Él pide que quedamos en la tierra, en algunos casos por muchos años, porque tenemos a lo menos tres grandes responsabilidades que debemos cumplir como hombres y mujeres que hemos nacido de nuevo. La primera tarea es adoración. Debemos a título personal y como familia y como iglesia, debemos dar tiempo para adorar a aquel que nos salvó.
Segundo lugar, tenemos la responsabilidad de comunión. Estoy pensando más que nada comunión con nuestro Padre Celestial. Tenemos que desarrollar una vida de compañerismo con Dios, en la cual pasamos bastante tiempo con Él, escuchando su voz cuando leemos la Biblia y hablando con Él en oración. En esa manera vamos desarrollando una relación personal con el Señor. Y luego tenemos todo el aspecto del servicio. Es una gran responsabilidad. Dios no nos llama para ser ociosos. No nos llama simplemente para atender los cultos en la iglesia. Él nos llama para servirle. El servicio tiene dos aspectos. Hay un servicio que cumplimos dentro de la iglesia. Ese es el uso de los dones espirituales. Cada creyente, cada miembro de la familia, si es una familia cristiana, cada miembro de la familia tiene diversos dones espirituales. Y esos dones se usan dentro de la vida de la iglesia para la edificación de los creyentes, ¿no es cierto? Pero también tenemos una responsabilidad de servicio fuera de la iglesia. Es decir, frente a los que no conocen al Señor. Aquí no tiene que ver con dones espirituales, porque eso es más para uso dentro de la iglesia. Fuera de la iglesia, todos tenemos la responsabilidad de dar testimonio. ¿Se acuerdan que en Hechos capítulo 1, el Señor Jesús dijo, cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, serán mis testigos? Todo creyente debe dar testimonio. Ahora, ¿en qué consiste ese testimonio? Básicamente tiene que ver con evangelismo, tiene que ver con compartir la fe con personas que todavía no conocen al Señor. Me imagino que muchos de nosotros conocemos el capítulo 3 del libro de Eclesiastés. Ese capítulo que dice, hay un tiempo para cada cosa. Dios ha hecho todo hermoso en su tiempo. Hay un tiempo para nacer, hay un tiempo para morir. Hay un tiempo para llorar, hay un tiempo para reír, etcétera. Todo tiene su tiempo. Estamos ahora en pandemia. Y la pregunta es esta. Durante la pandemia, ¿es un tiempo para evangelizar o no es un tiempo para evangelizar? Bueno, el pasaje que acabamos de leer en 2 Timoteo, el apóstol Pablo dice en versículo 2 del capítulo 4, hay que predicar la palabra. Hay que instar a tiempo y fuera de tiempo. Es decir, el apóstol Pablo reconoce, hay tiempos que parecen muy propicios para testificar. Por ejemplo, cuando Dios nos ha bendecido, cuando nos sentimos sumamente alegres, cuando todo está marchando bien en nuestras vidas. Es un buen tiempo para compartir la buena noticia del amor de Dios. Pero ¿qué de esos tiempos cuando no nos va bien? Cuando todo parece salir mal y estoy afligido y preocupado. ¿Será un tiempo para testificar? Bueno, Pablo exhorta a Timoteo, tienes que hacerlo siempre. Ahora estamos en esta pandemia y para muchos la pandemia no parece ser el momento más indicado para evangelizar. Estamos demasiado preocupados con otras cosas. Sin embargo, como el tema que me han pedido elaborar esta mañana indica, aún en tiempo de pandemia podemos y debemos estar evangelizando. Y lo que Dios se va a encargar de hacer es darnos oportunidades. Si el creyente o la iglesia, y en este caso la familia, quiere evangelizar, Dios nos dará
muchas oportunidades para poder hacerlo. Esta mañana quiero empezar estos dos temas que vamos a ver hoy y mañana, y quiero reflexionar sobre tres temas en particular. En primer lugar, quiero pensar con ustedes algo acerca del contexto en el cual estamos viviendo esta pandemia. Luego vamos a analizar el perfil del creyente que es llamado a evangelizar. Y en tercer lugar, vamos a ver los requisitos de los miembros de la familia que deben cumplir para poder evangelizar. Y espero que estos tres temas nos ayuden a reflexionar. Quizá pueden haber preguntas que quieran hacer al fin de la exposición. Vamos a empezar con el contexto en el que estamos viviendo. Y en primer lugar, obviamente, hay que evaluar las dificultades. Ya tenemos 7, 8 meses de la pandemia. Hay rumores por ahí que el mes que viene el gobierno podría levantar la cuarentena para las iglesias y vamos a poder reabrir los cultos otra vez. Podría ser. Pero recordemos que en Europa, luego de un tiempo de relajar el aislamiento, ahora están en plena segunda ola. Y están ahora queriendo una vez más encerrar las personas en las casas. Así que realmente hasta que encuentren una buena vacuna, todavía vamos a enfrentar esta pandemia. Ahora, ¿cuáles son las dificultades que la pandemia nos presenta en cuanto al evangelismo? Bueno, en primer lugar, tenemos el problema del aislamiento social, ¿no es cierto? El aislamiento social indica que es difícil conversar con las personas cara a cara. Todos tenemos que usar la mascarilla si estamos afuera de la casa con personas que no son de nuestra familia. Así que eso ya genera cierta incomodidad. Hay muchas familias que todavía no quieren que gente entre a su casa por temor de traer la infección con ellos. Así que aquí tenemos un primer problema serio en el asunto de la evangelización. Una segunda dificultad tiene que ver con la preocupación que creo que todos tenemos por la salud física. Sabrán que cuando salimos a hacer compras y volvemos a la casa, hay que desinfectar todo por el temor del contagio. Así que todos tenemos cierto temor por nuestra salud física, especialmente si tenemos familiares de la tercera edad en la casa con nosotros. También hay un problema con nuestra salud mental. Estar en cuarentena 6, 7 meses sin poder salir con mucha libertad afecta a muchas personas. También hay todo el elemento emocional. Así que las familias en general, en ese tiempo de pandemia, están ya luchando con estas dificultades. Mayor todavía el desafío en el trabajo o los estudios. Yo tengo una hija universitaria y una hija estudiando, preparándose para el examen de ingreso. Yo puedo ver cómo invierten horas y horas estudiando en la computadora. Y la verdad es que llevar clases virtuales es mucho más complicado que tener clases presenciales. Se tiene que invertir más tiempo. Los que trabajan también saben que todo el trabajo es un desafío porque hay que constantemente estar haciendo la prueba si uno tiene o no tiene el COVID. Si estamos trabajando en el área de construcción, hay que cumplir los protocolos. Todo el aspecto del trabajo se hace complicado.
Y lamentablemente hay personas que han perdido su trabajo por la pandemia. Así que la situación no es nada fácil. Hoy en día en la pandemia tenemos muchas dificultades mayor de las que normalmente tenemos. También hay todo el tema de la inseguridad que esta pandemia genera. Me imagino que muchos de ustedes se han hecho la pregunta, ¿y la pandemia, este coronavirus, a qué se debe? ¿De dónde viene? ¿Es algo natural o es algo que los seres humanos han creado? ¿Se acuerdan los rumores que habían al comienzo? Que el virus era algo que los americanos habían creado para infectar a la China. O otros diciendo la China lo creó para matar a los de la tercera edad. Hubieron un montón de rumores al comienzo. Y hasta el día de hoy hay gente que circula noticias falsas acerca de el origen de la pandemia. Otra pregunta es, ¿por cuánto tiempo va a durar la pandemia? Se pensaba cuando empezó que para estas alturas ya todo estaría terminado. Ahora sabemos que vamos a lo menos hasta el fin del año. De repente hasta el mes de marzo, abril, el año que viene. ¿Qué va a pasar con el siguiente año académico para los escolares? Son preguntas que mucha gente se está haciendo y genera zozobra. Para nosotros como creyentes, una pregunta que se nos hace es, ¿y qué está haciendo Dios en todo esto? ¿Dios está en control? ¿Lo ha permitido? ¿Es una señal de los tiempos? ¿Será que Cristo está por volver? Hay toda una serie de preguntas que genera inseguridad. Ahora, hermanos, obviamente, si queremos como familias involucrarnos en las tareas de evangelización, en alguna manera vamos a tener que superar estas dificultades. Quizá no la hagamos a la perfección, pero planteo que va a ser difícil desarrollar un ministerio evangelístico si estamos sobrecargados con estas dificultades. Así que el contexto en que vivimos nos presenta estos desafíos. Pero en segundo lugar, la pandemia también nos presenta muchas oportunidades. Oportunidades excelentes para evangelizar. Por ejemplo, habrán notado que las personas son más sensibles ahora a cosas espirituales. A lo menos así era cuando empezó la pandemia. Yo me acuerdo de nuestra iglesia aquí en Trujillo, que cuando empezamos a llevar adelante los cultos por las redes sociales, por Facebook, hermanos nos empezaron a comentar de que, me acuerdo un caso, un esposo inconverso que jamás iba a la iglesia, nunca quería ir a la iglesia. Ahora que la familia estaba escuchando el culto en la sala, ahí estaba el esposo inconverso sentado escuchando atentamente la palabra de Dios. Familias enteras, otro caso de un hermano que su esposa no era creyente, los hijos tampoco. Él los invitaba a la iglesia, pero no iban con mucho agrado. Pero cuando se dio la pandemia, él encontró que estaban mucho más abiertos a leer la Biblia juntos, orar juntos, todos participaban. Obviamente, cuando hay una mayor sensibilidad espiritual, la tarea evangelística se hace mucho más fácil. En segundo lugar, hay una mayor apertura al evangelio. No solo que las personas son más sensibles, sino que están abiertas, están deseosas de escuchar el evangelio. Especialmente si alguien se contagia del COVID-19. ¿Cuántas familias con algún padre contagiado ahora están queriendo que la iglesia ore por ellos? Y están contentos que alguien vaya a compartir la palabra. Así que Dios nos está dando
tremendas oportunidades precisamente en este tiempo de la pandemia. Otra oportunidad tiene que ver con el mayor uso de las redes sociales. El que menos ahora ha aprendido a usar Facebook, YouTube, Zoom, Jitsi y otros aplicativos. Así que con todo el mundo usando las redes sociales, entonces nos presenta una tremenda oportunidad para poder evangelizar. Es muy fácil comunicarse con un amigo, invitarle a una reunión virtual, que pueda ir en su casa, sintonizar y escuchar un culto o participar en una reunión juvenil. Yo he sido invitado, por ejemplo, a compartir la palabra en velorios durante esta pandemia. Y es hermoso entrar por Zoom y ver unas 40 personas, cada uno en su casa, pero atentos a escuchar la palabra de Dios. Gente que antes nunca usaba las redes sociales, gente de la tercera edad. ¿Qué estarían usando Facebook hace un año? Pero ahora, qué lindo ver personas de la tercera edad aprendiendo a usar Zoom, Facebook y escuchar la palabra de Dios. Tremenda oportunidad. Otra oportunidad es que estamos pasando más tiempo en casa, ¿no es cierto? Antes la gente salía al cine, iba al mall a hacer compras, a pasear aquí en Trujillo, ir a la playa. Pero ahora no es tan fácil salir de la casa. Así que pasamos más tiempo en la casa. Nuestros amigos también están en sus casas. Así que a veces están un poco aburridos. Se hace mucho más fácil poder compartir la palabra de Dios, entablar conversaciones con ellos, porque la gente ahora tiene más tiempo. Porque la pandemia nos ha llevado a estar mucho más tiempo en la casa. Así que, hermanos, estoy seguro ustedes conocen bien estas cosas. Este contexto histórico, esta pandemia, nos ha presentado muchas oportunidades para poder predicar el Evangelio. Ahora, si vamos a compartir el Evangelio, la pregunta sería, ¿cuál es el perfil de la persona que está lista para poder evangelizar? Es una pregunta importante, ¿no es cierto? Porque la verdad es que no todos están listos para evangelizar. Así que tenemos que tomar un momento esta mañana para considerar el perfil de la persona que va a poder evangelizar. En primer lugar, vamos a empezar con aspectos personales, ¿ya? Cada persona tendrá que cumplir cierto perfil. Permíteme mencionar algunas cosas bastante conocidas. En primer lugar, obviamente, debemos ser verdaderos creyentes. Quizá les parezca extraño que diga esto. Dirán, pero pastor, aquí estamos, se supone que todos somos creyentes. Pero tenemos que tener cuidado, hermanos. No por el hecho de ir a la iglesia indica que somos verdaderos creyentes. Es muy posible ser evangélico en tu cultura y tu comportamiento sin ser un verdadero creyente. Permíteme repetir eso. Es muy posible ser un evangélico en cultura y en comportamiento, pero no ser un verdadero creyente. Pero para evangelizar, no basta con ser, entre comillas, evangélico. Tenemos que ser verdaderos creyentes. Sino, ¿qué mensaje vamos a compartir? Segundo lugar, el perfil del evangelista, el que va a compartir el evangelio, es que tiene que tener una buena comunión con Dios. ¿Cómo vamos a animar a otras personas a buscar a Dios y a reconciliarse con Dios si nosotros mismos no estamos en buena comunión con Dios? Y repito, hermanos, es muy posible ser un evangélico
tener años en la iglesia evangélica, hasta ser un líder en la iglesia evangélica y no tener una buena comunión con Dios. No algo real, no algo que vivimos, no algo que nos emociona. Pero ¿cómo vamos a evangelizar bien si solo vamos a compartir una religión más, la religión evangélica? No, hermanos. Las buenas noticias tiene que ver con cómo el pecador puede conocer a Dios personalmente. Y obviamente el requisito fundamental, el perfil para cualquiera que va a evangelizar, es que tiene que tener una buena comunión con Dios. Eso es fundamental. Tercer elemento del perfil. Debemos amar a las personas. Yo creo que aquí hay algo que todos tenemos que examinar bien nuestros corazones. Quizá confesar que no amamos a las personas tanto como debemos hacerlo. Pero la marca de una persona que va a evangelizar es que tiene que tener una profunda compasión por aquellos que no conocen al Señor. Tenemos que amarlos. Si vamos a desprender de nosotros, si vamos a sacrificarnos, si vamos a hacer un esfuerzo para compartir el evangelio, va a ser muy difícil hacer eso si no amamos a las personas. Así que tenemos que preguntarnos, ¿cómo anda mi amor por las personas que me rodean? Familiares que no son creyentes, colegas, vecinos. ¿Cómo anda nuestro amor para con los perdidos? Un cuarto elemento del perfil, que tenemos que tener una vida de santidad. ¿Cuán fácil es que la carne o el mundo nos domine? Podemos ser creyentes, verdaderos creyentes, pero dejar que el mundo nos domine. Hay creyentes que viven para sus estudios, para su carrera profesional. Para ellos no les cuesta nada sacrificar sus domingos para hacer su maestría. Y claro, piden perdón al pastor y hacen la excusa del caso, pero uno no siente que están tan quebrantados, por decirlo así. Simplemente dicen, bueno, pastor, ahora voy a hacer mi maestría, así que por 1 año y medio los domingos no cuente conmigo. Bueno, ¿cómo vamos a evangelizar si tenemos esa actitud? El creyente debe tener una vida de santidad, una vida consagrada al Señor, una vida en la que el Señor viene primero, antes que otras cosas. Y es muy importante, hermanos, si vamos a compartir la fe en este tiempo de pandemia, tenemos que examinar bien nuestros corazones para ver cómo estamos con el Señor. Así que aquí tenemos algunos aspectos personales. Pero ahora pensemos en aspectos más familiares, porque el tema que me han pedido tocar es el tema de la familia como motor en la evangelización. Ahora, si la familia va a trabajar en la evangelización, entonces hay que preguntarnos cómo es el perfil de la familia. ¿Qué clase de familia va a poder trabajar bien la evangelización? Bueno, en primer lugar, diría lo ideal, ¿ok? Lo ideal es ser una familia debidamente constituida. Es decir, debemos ser una familia funcional, no disfuncional. ¿Cuál es una familia funcional? Bueno, que tiene papá y mamá, que están legalmente casados y que viven bajo el techo con sus hijos. Eso es una familia debidamente constituida.
Ahora, yo sé que hay muchos creyentes que no viven en esa clase de familia. Y no quiero que se sientan mal porque yo sé, por ejemplo, hay muchas familias en cierto sentido disfuncional porque son madres solteras. De repente, antes de conocer al Señor, tuvieron familia con un hombre, pero el hombre se fue de la casa y dejó a la mamá con 2 o 3 hijos. Bueno, quizá no sea una familia debidamente constituida, pero obviamente si ella ama al Señor y los hijos aman al Señor, aún así pueden evangelizar como familia. Pero lo ideal es que sea una familia debidamente constituida. De esa manera, el padre aporta algo en la evangelización, la madre aporta lo suyo, los hijos también, obviamente. Así que esto sería el núcleo de la familia preparada para evangelizar. Segundo lugar, obviamente lo ideal es que sea una familia cristiana. ¿Qué quiero decir con eso? Que todos los miembros de la familia sean cristianos. Es lo ideal. Yo sé que muchas veces no se da. Podría ser que un hijo, una hija, todavía no es creyente. En algunos casos, aunque es mucho más difícil para la evangelización, podría ser que un cónyuge no es creyente. Pero lo ideal es que toda la familia tenga esta fe cristiana. Así que es algo para estar orando, evaluando, pero también es para reconocer. Cada familia cristiana, ahora que toda la familia es creyente, tienen un deber sagrado de compartir el evangelio con aquellos afuera de la familia que no son creyentes. Yo sé que hasta que toda la familia sea convertida, mayormente nuestra carga es orar por los miembros de la familia, el esposo, la esposa, lo que sea que no son creyentes. Y está bien. Lo que no está tan bien es que una vez que toda la familia se convierte, ya descansan en eso y ya no se interesan en nadie más. Más bien debemos sentir, una vez que toda nuestra familia es cristiana, ahora vamos a empezar a evangelizar otras familias y otras personas. En tercer lugar, debe ser una familia unida, ¿no es cierto? Una familia en la cual todos se aprecian, todos se apoyan, donde no hay egoísmo o no hay individualismo que hace que la familia se separe o se distancie el uno del otro. Lamentablemente, hay familias cristianas evangélicas que no están del todo unidos. De repente, entre los hermanos hay problemas. De repente, entre los esposos hay problemas. De repente, entre los padres y algún hijo hay problemas. Obviamente, todo eso tiene que estar bien saneado para poder evangelizar. Una familia es un tremendo motor para promover el evangelismo, pero tiene que ser una familia unida. Salmo 133, ¿no es cierto? Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos. Yo sé que lo aplicamos a la iglesia, ¿no es cierto? Pero también es cierto de la familia. Y cuando la familia está unida, como dice el Salmo, ahí envía Dios bendición y vida eterna. Así que aquí los padres tenemos una mayor responsabilidad. Si queremos que nuestra familia se ocupe de la evangelización,
Como padres, tenemos que trabajar la unidad familiar. Muy importante eso. En cuarto lugar, tiene que ser una familia desprendida. ¿Qué es eso? ¿Qué es una familia desprendida? Una familia dispuesta a acoger a los de afuera. Ahora, confieso como misionero que mis años en Perú como británico me ha enseñado mucho el tremendo valor de la familia en el Perú. Las familias peruanas son mucho más unidas que las familias inglesas. La manera que los hermanos se apoyan en una familia peruana es ejemplar. Pero temo que he notado otro factor no tan bueno. Un factor que he notado es que algunas familias en Perú se apoyan mucho entre ellos, pero los de afuera no les interesa. O sea, es todo para la familia y se sacrifican y se esmeran en apoyar a la familia. Y la familia puede extenderse a los tíos y a los primos. Pero atender al vecino, no, esa es otra cosa. Pero ¿cómo vamos a evangelizar si no estamos dispuestos a acoger los que son de afuera? Tenemos que romper algunos paradigmas peruanos de la familia y entender que si Dios nos ha salvado y toda la familia es cristiana, ahora tenemos un deber de recoger a personas que no son de nuestra familia, invertir en ellos, sacrificarnos por ellos, hacer un esfuerzo por ellos. Eso podría costarnos, porque no estamos acostumbrados a eso. Lamentablemente he notado aún en las iglesias, hay familias muy unidas entre ellos. Papá, mamá, hermanos muy unidos. Pero jamás invitan a alguien de la iglesia a su casa para almorzar. Jamás. Se saludan bien en la iglesia. Dicen que se aman mucho en la iglesia. Pero jamás los invitan a su casa para almorzar. Es un gran problema. Es esta tendencia peruana de que la familia es nuclear, es nuestra familia y nadie más entra aquí. A veces por temor, por sospecha, lo que sea, pero tenemos que romper esos esquemas. Si la familia va a ser un motor en la evangelización, tenemos que estar dispuestos a abrir nuestros brazos y acoger a los que no son de nuestra familia. Así que aquí tenemos algunos perfiles, tanto personal como familiar. Ahora, en tercer lugar, para ir terminando y dar espacio para preguntas. ¿Cuáles son los requisitos de una familia y de los miembros de la familia para poder evangelizar? Esta es una pregunta muy importante porque Satanás va a resistir cualquier intento de evangelizar. Y en este tiempo de pandemia hay mayores desafíos para los que queremos compartir la palabra. Así que consideremos estos requisitos que me parece son imprescindibles que se cumplan en la familia para poder evangelizar. Primer requisito. Tenemos que conocer bien el verdadero evangelio. ¿Ok? Una vez más dirán, pero pastor, eso es tan fundamental. ¿Quién no conoce el evangelio? Pero noten, estoy hablando del verdadero evangelio. Permítame, para aclarar este punto, permítame indicar algunos pseudo evangelios. Es decir, cosas que pasan por evangelio, pero que no son el evangelio. En primer lugar,
El evangelio no es invitar a alguien a la iglesia. Eso no es evangelizar. Hay personas que piensan que evangelizar es simplemente hacer eso. ¿Ya? Logro invitar un amigo o familiar a la iglesia. Ya cumplí. Lo evangelicé. No, no lo has evangelizado. Lo has logrado cambiar su ubicación geográfica. En vez de estar sentado en su casa, estás sentado en la iglesia. Eso no es evangelizar. Algunos dicen, pero pastor, mi amigo no solo vino a la iglesia, ahora viene a la iglesia todos los domingos. Hasta se ha bautizado. Pero cuidado. Evangelizar no necesariamente es hacer que alguien empiece a asistir a la iglesia regularmente. Eso podría ser convertir la iglesia en un club social. Y temo que hay algunas congregaciones que tienen ese concepto de la iglesia como un club social. Y la meta de la iglesia es crecer y crecer y crecer en números, tener más y más socios, como un club que va creciendo por el número de socios. Hermanos, la iglesia no es un club social. Evangelizar no es aumentar gente que asista a la iglesia. Así que tenemos que contestar esta pregunta: ¿en qué consiste el verdadero evangelio? Permíteme señalar un segundo pseudo evangelio. Un pseudo evangelio es tomar una decisión de fe, entregar mi vida a Cristo, pedir perdón por los pecados. Bueno, esas cosas son buenas. Es muy bueno pedir perdón por los pecados. ¿Cuántos católicos lo hacen? El católico hace eso, ¿no es cierto? Todo el tiempo. Eso no es el evangelio. Pedir perdón por los pecados. Algunos dicen, no, pero yo alcé la mano. Llevé a mi amigo a la iglesia, él alzó la mano, ya cumplí. Hermanos, el evangelio no es hacer que alguien alce la mano, diga una oración contigo. Eso no es el verdadero evangelio. ¿Se dan cuenta, hermanos? El desafío que tenemos. ¿En qué consiste el verdadero evangelio? La esencia del verdadero evangelio es ver a una persona nacer de nuevo. Ahora, ¿quién no va a hacer nacer de nuevo? ¿El pastor? No, el pastor no puede. El bautismo tampoco. La única persona que puede dar el nuevo nacimiento es el Espíritu Santo. Y nadie controla al Espíritu Santo. Y hasta que hayamos logrado ver al Espíritu Santo revolucionar la vida de alguien, no hemos evangelizado. A lo menos no hemos logrado la meta del evangelismo, que es ver personas nacidas de nuevo. Es más, el verdadero evangelio no es solo ver personas nacer de nuevo, sino que esas personas entiendan bien que Cristo es Señor de sus vidas y ahora en adelante van a vivir vidas de obediencia al Señor Jesucristo. Ese es el evangelio. Promover un mensaje que resulta en hombres y mujeres cediendo el control de sus vidas y sometiéndose incondicionalmente a Jesús de Nazaret como el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Entendemos, hermanos, el desafío. Ese es el verdadero evangelio. Tenemos que conocerlo. Tenemos que saber qué es lo que pretendemos hacer cuando queremos evangelizar. Segundo requisito, tenemos que conocer la Biblia. Ustedes dirán, pero pastor,
somos evangélicos aquí. Se supone que conocemos la Biblia. Hermanos, yo temo que hay demasiados evangélicos que conocen muy poco la Biblia. La juventud cristiana, evangélica. La juventud evangélica conoce muy bien los cánticos evangélicos. Tú puedes tocar 2 o 3 barras de alguna canción popular y enseguida el que menos los jóvenes ya saben cantar y te cantan toda la canción con solo 2 o 3 barras musicales. Pero menciónale unas palabras de un versículo del Antiguo Testamento y pide que termine ese versículo. No tiene la menor idea ni de qué parte de la Biblia está. O sea, hemos generado una iglesia que conocemos mucho de cánticos modernos, pero poco de Biblia. Conocen mucho de los grupos musicales, los cantantes cristianos, sus nombres, dónde viven, sus países, saben todo eso, pero ni sabe que Nahum está en la Biblia. O no saben cuál es el mensaje de Zacarías. Así que cuando vamos a evangelizar, la gente tendrá preguntas de la Biblia. La gente no va a hacer preguntas de Marcus Witt o Jesús Hernán Romero. Van a hacer preguntas de la Biblia. Y si no conocemos bien la Biblia, qué dice la Biblia sobre diferentes temas, vamos a quedar mal. Dar un mal testimonio como evangélicos. Así que tenemos que conocer bien la Biblia. Tercer lugar, para evangelizar, tenemos que ser guiados por el Espíritu Santo. Tenemos que desarrollar esa sensibilidad al Espíritu Santo. Para que cuando estamos testificando, cuando alguien llegue a la casa o cuando estamos compartiendo la palabra, seamos sensibles al Espíritu Santo, indicándoles qué aspecto enfatizar, de qué parte de la Biblia hablar. No se trata no somos vendedores de un producto, como esos que andan por las casas, que se han aprendido de memoria lo que van a decir para convencerte a comprar este artefacto eléctrico, por decir. Hermanos, eso no es hacer evangelismo. Eso es ser un vendedor espiritual. El evangelismo es ser como el Señor Jesús. El Señor Jesús no decía las mismas palabras a todas las personas. Él se dejaba guiar por el Espíritu Santo. Juan 4, él está sentado al pozo de Samaria. Viene una mujer, él empieza a conversar con ella. Le habla del agua de vida. Le manda a traer a su esposo. Era una presentación personal única a esa mujer. Viene un joven rico que dice quiere seguir a Cristo. Y el Señor capta por el Espíritu Santo que ese joven rico está controlado por el dinero. Así que le predica otro mensaje. Hermanos, tenemos que aprender a dejarnos guiar por el Espíritu Santo para que podamos hablar una palabra pertinente a cada persona a quien vamos a testificar. No se trata de simplemente aprender 4 puntos que repetimos a toda persona. Cuarto lugar, tenemos que tener madurez personal y espiritual. Porque cuando vamos a empezar a compartir la palabra, cuán importante es que el inconverso reconozca que no somos infantiles, no somos inmaduros, somos personas serias, maduras, gente para respetar, para que aunque no crean el evangelio, a lo menos no pueden criticar al evangelista por ser inmaduro. Y tenemos que tener también una madurez espiritual porque hay una lucha contra Satanás cuando vamos a evangelizar.
y tenemos que tener madurez espiritual. Finalmente, es importante conocer un poco de apologética también. La apologética es para contestar preguntas. Cuando gente dice, pero si Dios existe, ¿por qué hay tanta maldad en este mundo? O si Dios es amor, ¿por qué Él permite tantos niños morir? Y toda una serie de preguntas que el inconverso puede hacer. Tenemos que trabajar la apologética. Qué lindo hacerlo en familia, ¿no es cierto? Ocupar tiempos del almuerzo para conversar temas de la apologética, para que la familia esté preparada para hacer evangelismo. Así que si vamos a trabajar como familia en el evangelismo, la familia tiene que estar preparada en estas áreas. Para concluir, hermanos, en este tiempo de pandemia, la gente que nos rodea tiene mucha necesidad del evangelio. Hay mucha necesidad. Gente tiene temor del futuro. Segundo lugar, hermanos, hoy en día tenemos una tremenda oportunidad de compartir la fe. ¿Será que Dios en su amor, antes que venga el fin del mundo, ha dado esta pandemia para que los inconversos estén más abiertos al evangelio y la iglesia aprovechando para evangelizar? Tenemos esta tremenda oportunidad de compartir la fe. Hermanos, a mí me encanta cuando veo en Facebook algún creyente que simplemente da testimonio en las redes, públicamente, de su fe en el Señor. El otro día estaba leyendo el Facebook de alguien que ni conocía, una señorita agraciada, y empezó a hablar del gran amor de su vida. Y dijo que tal fecha se había enamorado del gran amor de su vida. Habló elocuentemente de este gran amor de su vida. Y al final presentó su nombre, Jesús de Nazaret. Qué valiente esa chica. Yo no sé, sus amigas. Tendrá muchas amigas inconversas. Pero ella pone en Facebook, plasma su testimonio. Y hermano, qué lindo aprovechar estas oportunidades. Todo el mundo está en las redes y puedes compartir el testimonio a título personal, familiar, impactar al mundo. Hermanos, no sabemos cuánto tiempo va a durar la pandemia. Aprendamos a redimir el tiempo. Como dice la palabra, tenemos que predicar a tiempo y fuera de tiempo. Yo temo que cuando pase la pandemia, el mundo va a estar endurecido contra el evangelio. Ahora es un excelente tiempo para predicar. Después podría ser mucho más difícil. Así que, hermanos, yo les animo a tomar este tema, esta conferencia, como un reto personal y familiar. Que Dios les ayude como familias a poder aprovechar lo que Dios les ha dado para poder testificar y compartir el amor del Señor y el cambio que Dios puede hacer en nuestras vidas para la gloria del Señor Jesús. Ok, hermanos, les dejo ahí el tema. Vamos a volver a mirarnos una vez más y quizás si hay preguntas que quieran hacer, puedo ceder la palabra, no sé, a Natalia o al pastor Eloy Rojas, no sé quién quiere tomar la palabra ahora, pero es lo que yo quería compartir. Ya están en la casa. Dios lo bendiga. Sí, pastor. Muchas gracias, pastor. Un importante tema, muy edificante para todos nosotros que como familia buscamos siempre llevar el evangelio, como usted dice, a tiempo y fuera de tiempo. Por favor, hermanos, ahora si es que alguien tendría alguna pregunta para el pastor Alex, para poder compartir ahora todos, es el momento indicado. Por favor, si no tienen el micro habilitado, pueden dejarlo escrito en el chat, por favor. Ahora tienen la libertad de hacerlo.
Hermanos, por favor, ¿alguien tiene alguna pregunta? Pastor Alex, no veo ninguna pregunta escrita en el chat. Tampoco veo a alguien tratando de poder comunicarse. Si está bien para usted. Sí, no hay problema, ¿no? Solo era la oportunidad si alguien tenía una pregunta que quería hacer, aprovechar. Si no, lo puedo dejar ahí y estamos con ustedes otra vez al día de mañana. Otra vez un poco más tarde, 11:15. Yo tengo una clase mañana de 10 a 11, así que estaré con ustedes 11:15 más o menos mañana. Pastor Eloy, quizás algún otro comentario o podríamos ya dar por culminado el tema. Bueno, Pastor Alex, al parecer todos están muy contentos con todo lo vertido y bueno, estamos muy contentos de haberlo escuchado, como siempre, es muy edificante. Pastor, tenemos aquí una pregunta, es de parte de Luz. Dice, ¿qué importancia tiene la oración en la evangelización? Uy, Luz, muchas gracias por esa pregunta, ya porque no he tocado ese tema y obviamente la oración es muy importante. Tenemos que orar para que Dios nos prepare, en primer lugar, para evangelizar. Tenemos que orar pidiendo que Dios nos guíe a quién evangelizar. Y en tercer lugar, tenemos que orar para que Dios prepare el corazón del oyente y que el Espíritu Santo haga la obra en su corazón, ¿ya? Muy buena pregunta, una laguna en lo que enseñé esta mañana, así gracias por hacer la pregunta. La oración es muy importante y motivar a la familia a estar orando por amigos, familiares, no cada uno tener una carga por alguien. Y qué lindo ver la familia orando juntos como una previa a la evangelización. Así que gracias por la pregunta, muy importante la oración. Perdón, Pastor Alex. Quería hacer una pregunta. Adelante. Bueno, en primer lugar, agradecerle por estar con nosotros, Alex. En un buen tiempo nos estuvo hablando de los grupos pequeños y había captado algunas ideas sobre cómo trabajar con grupos pequeños en la evangelización, pero ¿cómo lo ve en el tema de la familia trabajando a través de los grupos familiares, pero a través de, por ejemplo, del Zoom? No sé si hay alguna experiencia que ha tenido que nos pueda ayudar, pero la familia llegando a través de otras familias, armando grupos familiares o grupos pequeños. Sí, eso vamos a estar conversando un poco más el día de mañana. Hoy fue estos elementos preparativos para cómo la familia puede trabajar. Mañana lo vamos a ver eso en más detalle, ¿ya? Pero la familia puede trabajar en dos maneras. Lo pueden hacer como familia o lo pueden hacer familia apoyando a un individuo. Por ejemplo, podría ser que una hija tiene algunas amigas de la universidad que no son creyentes. Son contactos de la hija. Pero si la hija la invita a la casa para hacer trabajos, la familia puede apoyar como familia para ver cómo podemos aprovechar este contacto para evangelizar. ¿Ok? Así que es la familia apoyando un miembro de la familia para poder compartir con esa persona. Otra metodología es que como familia puedan juntos orar y conversar a ver a quién podrían compartir la fe. De repente, otro miembro de la familia. Ahora es un interés que toda la familia tiene en común. Ahora, ¿cómo hacerlo? Obviamente, cada miembro de la familia puede compartir la fe a título personal. Eso lo hacen a título personal. Cuando se trata de la familia, entonces, cuando no es tiempo de la pandemia, lo podemos tener en la casa. Cuando es tiempo de pandemia, se hace un poco más complicado porque hay que usar las redes. Pero podemos invitar a una familia
a estar juntos usando un laptop o un Smart TV, donde todos pueden ver. O si 2 o 3 tienen su celular, podemos usar Zoom para hablar a los 3 al mismo tiempo. Y la familia también puede compartir. Así que Zoom te permite tener varias personas de la familia participando, alcanzando a varias personas de otra familia también, o a una persona. Entonces, Zoom tiene esa tremenda facilidad para compartir, ¿ya? Facebook es un poco más difícil, eso es un poco más a título personal o por escrito, pero Zoom te permite hacerlo en forma más directa, ¿ok? Mañana veremos esto un poco más, quizás. En Metro no tengo traducción. Okay. Pastor Alex, tenemos otra pregunta de parte de la hermana Katy Cárdenas Gutiérrez. Dice, Pastor, ¿cómo influir en los hermanos de la iglesia para que deseen conocer más de la palabra y hacer que los jóvenes no tengan temor de divulgar de Cristo? Bueno, siempre el mejor lugar para aprender es en la casa, ¿no es cierto? Si somos padres de familia, debemos primero preocuparnos por animar a nuestros hijos a querer conocer más la Biblia. Porque no tiene sentido tratar de motivar a gente en la iglesia si la misma gente en la iglesia ve que nuestros hijos no tienen interés en la palabra. Así que primero siempre hay que empezar por casa, ¿ok? Por casa. Al empezar por casa, vamos aprendiendo cómo motivar a la juventud a estudiar más la Biblia. Es decir, el hecho de luchar con tu hijo o con tu hija te da la pauta para ver cómo animas a otros jóvenes, ¿ok? Obviamente, si no has logrado hacerlo con tus hijos, se hace más difícil hacerlo con los hijos de otros. No imposible, pero un poco más difícil, ¿ok? Y yo diría que una de las 2 maneras más importantes que yo encuentro para motivar a otros a estudiar la palabra es, en primer lugar, tú mismo tienes que tener una vida personal que desafía a la juventud, ¿ok? Los jóvenes tienen que admirarte, porque si no nos admiran, es decir, si los jóvenes pueden ver muchas deficiencias en mi carácter, mi temperamento o mi testimonio, obviamente no me van a escuchar cuando yo les hablo de estudiar la Biblia. Así que en primer lugar, mi testimonio personal es fundamental. Y en segundo lugar, yo debo conocer tan bien la Biblia que cuando hablo con los jóvenes, también les impacto con mi conocimiento de la Biblia. Y luego, cuando yo noto en ellos esa reacción, pastor, ¿cuánto conoce la Biblia? Ahora aprovecho a decir cómo llegué a conocer la Biblia, aprendiendo desde joven a estudiar, a separar tiempo y a uno empieza a motivarles. ¿Ok? Creo que ahí hay 2 formas muy importantes: tu testimonio personal y tu propio conocimiento de la palabra para que impacte a las personas que nos rodean. ¿Ok? Y que eso nos ayude a poder servir al Señor, a motivar a los jóvenes a leer la palabra de Dios hoy en día. Pastor, tenemos un comentario más y también hay una pregunta. Permítame leérsela, por favor. No tenemos el nombre del hermano o hermana, pero él dice, ¿qué opina usted, pastor, acerca de presentar el evangelio a nuestros familiares? Y no tienes interés, tiene mucho conocimiento de ciencia, etc. ¿Le parece que ya no digamos nada? ¿O sería bueno presentar el evangelio siempre que se tenga oportunidad? Claro, creo que el Señor Jesús en la Gran Comisión dijo, primero van a empezar en Jerusalén, luego en Judea, Samaria y hasta el último de la tierra. Ahora, para nosotros, eso significa, primero compartimos con la familia, luego los vecinos y amigos y colegas y vamos para afuera, ¿no es cierto? Así que siempre la familia va a ser
nuestra primera responsabilidad, ¿ya? Tratar de compartir con ellos el evangelio. Ahora, tampoco hay que ser cargosos con ellos, ¿no? Una vez que hemos compartido la palabra 2 o 3 veces con ellos, si cada vez que hay una reunión familiar ya estamos queriendo evangelizarlos, empezamos a ser un poco cargosos. Así que hay que ser sabios en cómo lo hacemos. Pero obviamente debemos tratar de compartir la palabra con familiares. Ahora, si los familiares conocen mucho de ciencia y tienen muchas preguntas y objeciones y dan a entender que son ateos y todo lo demás, bueno, hay que prepararlos con algunas respuestas de la apologética cristiana. Cosas que les van a hacer pensar. Usar la ciencia como un preámbulo para la evangelización. Hay mucho material en las redes que nos van a ayudar a poder conocer datos para presentar a científicos. Así que hay un trabajo para hacer ahí, ¿no es cierto? Pero no nos acobardamos y tampoco seamos dejados, ¿ya? Aprovechemos a compartir la palabra con la familia. Es muy importante eso. Pastor Alex, ya no tenemos ningún otro comentario ni pregunta dentro de la sala de chat. Entonces, hay una persona que quiere usar el micro, pastor. Sí, por favor, lo escuchamos. adelante. Gracias. Buenas tardes, pastor, y bienvenido a nuestra iglesia. Gracias. Quisiera preguntar, 2 preguntas quiero realizar. Una es, ¿cuál es la mejor estrategia para alcanzar a los aún no cristianos para llevar a la iglesia? ¿Cuál ha sido su experiencia dentro de su congregación? Y otra es, ¿en qué momento debemos de no insistir a las personas que estamos evangelizando o dejar por un tiempo? Porque muchas veces los evangelizamos, hablamos y no tenemos una respuesta positiva. Quisiera que me responda. Gracias y bienvenida. Ya, gracias. Bueno, para invitar a una persona a la iglesia, obviamente tenemos que orar en primer lugar por la persona, que Dios prepare su corazón, porque simplemente llevarlo a la iglesia no va a producir nada, ¿cierto? Así que lo que queremos es que esa experiencia de ir a la iglesia sea impactante en su vida. Tenemos que orar, ¿no? Orar, decir, Señor, prepara a la persona para que escuche el evangelio. Y hay que también ser sensible a que cuando la persona vaya, realmente le impacte el culto. Así que hay que orar de antemano diciendo, Señor, guíame para saber cuándo invitar. Tú conoces decimos al Señor, tú conoces el corazón de mi amigo, mi familiar. Tú sabes lo que esa persona necesita escuchar. Así que guíame para que el día que le invite a la iglesia, ese día el mensaje es exactamente lo que la persona necesita escuchar. ¿Ok? Luego también tenemos que pensar si esa persona, cómo se va a sentir en la iglesia. Hay gente que va a la iglesia y se siente tranquilo. Otros van a la iglesia y se sienten muy incómodos. Así que uno tiene que tratar de meterse en los zapatos de la persona y preguntarse, ¿esta persona se va a sentir bien o no se va a sentir bien en la iglesia evangélica? Para que podamos orar y preparar el camino quizás para la persona. ¿Ok? Así que es más que simplemente invitarle a la iglesia. Tenemos que estar orando y pensando de antemano. Obviamente lo ideal es invitarle a un culto evangelístico, más que un culto de edificación. Muchas iglesias van a hacer una distinción. El culto de edificación, por ejemplo, la prédica un poco más extensa
y una prédica que apunta a creyentes. El culto evangelístico debe ser un mensaje un poco más conciso y apuntando a inconversos. Así que obviamente lo ideal es invitar a un inconverso a un culto evangelístico. Pero también hay que pensar, esta persona, ¿cuándo le conviene más ir a la iglesia? Porque podría ser que el culto evangelístico es en la noche, pero esa persona en la noche no le gusta salir de su casa. Así que ni modo, vamos a hacerlo difícil para que vaya a la iglesia cuando nos conviene a nosotros. ¿Ya? Así que hay muchos temas que hay que pensar para que la experiencia del invitado sea óptima y que Dios use eso para su conversión, ¿ok? Para poder compartir el evangelio con ellos. Ahora, tu segunda pregunta acerca de cuánto insistir en predicar el evangelio con la familia, si hemos predicado 2 o 3 veces, ¿cómo hacer? Bueno, mi experiencia es que uno puede fastidiar a la familia como evangélicos. Mi madre era la única cristiana en toda su familia. O sea, nadie conocía el evangelio, solo ella. Mamá fue misionera en Uruguay por muchos años, pero mamá tiene una tremenda carga por su familia. Así que cada vez que mamá tenía contacto con la familia, ahí entraba el evangelio. Cada Navidad era regalarle libros cristianos. Cada cumpleaños, otro libro cristiano. Ningún efecto. Nadie se convirtió. Yo, estando aquí en Perú como misionero, viajé a Inglaterra una vez y estaba por el norte de Inglaterra y yo no tenía mucho contacto con mis primos del lado de mamá porque no eran creyentes, pero decidí tratar de aprovechar mi estadía en el norte de Inglaterra para visitarlos y ver si podía haber algún contacto. Así que escribí a mi prima, se sorprendió que le escribiera, le dije que iba a estar por el norte una semana y dijo, ven a quedar con nosotros. Así que yo confieso hubiera preferido quedar con la familia cristiana. Pero pensé, Señor, me das la oportunidad de quedar una semana con mi familia inconversa. Ya, fui a quedar con ella. Ahora, hablaba de toda clase de temas, ¿no es cierto? Y yo, a propósito, sabiendo cómo era mi madre, yo decidí no hablar nada del evangelio. Y creo que quedó sorprendida ella. Y como para el tercer día, ella misma empezó a hacer preguntas. Y luego conversamos un poco y yo le pregunté, o di a entender que mamá había compartido la palabra con ellos. Y él me dijo, sí, ¿sabe qué, Alex? Tenemos miedo que tu mamá venga a visitarnos. Porque siempre venía con el evangelio. Y ya nos caía un poco pesado. Pero tú pareces diferente, Alex. ¿Ya? Entonces, yo adopté un perfil mucho más bajo. Para el cuarto día, porque yo salía todas las noches a ir a reuniones a hablar del Lauro en Perú. Para la cuarta noche, mi prima me dijo, Alex, ¿y estas reuniones qué hacen en estas reuniones? Y dije, bueno, voy, muestro imágenes del Perú, fotos del Perú, de la obra que yo hago y comparto de mi trabajo, ¿no? Y me miró y me dijo, Alex, ¿y nos podías mostrar a nosotros las fotos? Y dije, claro. Y esto va a ser interesante ahora, ¿cómo va a ser la presentación de la obra misionera a mi familia inconversa en su casa? Y me dijo, Alex, ¿y puedo invitar a mi padre? Porque él de repente va a querer escuchar, porque no sabe nada del Perú y le gustaría ver fotos del Perú. Ah, claro, invítale. Así que llaman por teléfono, habla un buen rato y se notaba un poco preocupada. Y luego la prima colgó el teléfono y me dijo, Alex, mi papá, tu tío, tiene una pregunta. Él quiere venir, pero es un poco incómodo hacerte esta pregunta, Alex. ¿Qué es el problema? Están preguntando si pueden traer su lata de cerveza para tomar. Y claro, no hay problemas.
Así que la casa se llenó de mis primos y tíos, todo con su lata de cerveza, y yo dando básicamente la misma presentación que hacía en todas las iglesias. Y el impacto fue interesante porque al fin de la presentación, mis tíos y mis primos quedaron mirando, me dijeron, Alex, ¿y cómo es que la iglesia crece tanto en Perú y aquí las iglesias no crecen para nada? Está muriendo aquí en Inglaterra. Uy, ya. Empecé a hablar, dar testimonio de amigos, de cómo Dios había convertido sus vidas y realmente fue muy lindo poder predicar el evangelio con mis tíos tomando cerveza. ¿Qué estoy queriendo decir? Que tenemos que nosotros hacer el esfuerzo por compartir la palabra de una forma amena. El que debe sacrificar es el evangélico, no el inconverso. El inconverso debe estar lo más tranquilo. Y obviamente en la familia, una vez que hemos compartido 2 o 3 veces, seguir insistiendo no es una buena táctica. ¿Ya? Ahí es mucho mejor dejar que tu misma vida impacte. Vive el evangelio. Vive en tal manera que generas 2 cosas. Vive en tal manera que la gente empieza a envidiarte por la paz y la tranquilidad y la seguridad que tú tienes como creyente, que ellos no tienen. Y en segundo lugar, vive en tal manera que provocas curiosidad. ¿Cómo eres? ¿Cómo puede ser así? ¿Cómo puedes tener tanta tranquilidad en medio de la pandemia, lo que sea? ¿Ya? Genera curiosidad. ¿Ya? Para que ellos mismos hagan preguntas de la fe que tienes como evangélico. ¿Ok? Así que primero compartir nuestra responsabilidad. Una vez que hemos compartido, la familia no quiere saber nada más del evangelio, baja un poquito el perfil, ahora vive la vida cristiana delante de ellos. Ya no te alejes de ellos, vive con ellos, muéstrales la vida cristiana. ¿Ya? Y ora mucho para que Dios abra las puertas para poder compartir el evangelio. ¿Ok? Pastor Alex, muchísimas gracias por todas las respuestas que nos da y por toda la información que podemos nosotros usar dentro del ministerio. No encuentro ninguna otra pregunta dentro del chat, entonces, Pastor, agradecemos. Nati, perdón. ¿Hay alguien? Hermanita. Yuka está levantando la mano. La hermana Johanna. Sí, buenas Acabo tardes. de verlo, hermanita. Buenas tardes. Bueno, gracias por la invitación y de todos modos muy interesante y que Dios bendiga a cada uno de los miembros que se han dado el tiempo, ¿no?, de poder compartirnos la palabra de Dios. Siempre he tenido una duda y he visto, bueno, tanto en la iglesia de Concepción, yo soy de la IEP Concepción. Bueno, yo soy un poquito tradicional. He crecido un poco con las normas o reglas del abuelo, ¿no? Mi abuelo bastante influenció en mi persona y ellos eran bien estrictos en muchas cosas, ¿no? Y especialmente cuando hablaban de evangelización, ¿no? Y entonces ahora los jóvenes de ahora he visto que se involucran, si está de acuerdo o no que se meta cosas del mundo en el momento de evangelización. Eso yo quisiera saber, ahora con esta actualidad y con todas las cosas. No soy tan vieja, pero he crecido en ese ámbito antiguo, ¿no? De que habían cosas que tenemos que mantener, ¿no? Y como cristianos que somos, ¿no? Y entonces ahora como que los jóvenes han metido cositas, ¿no? Y que yo digo, estará bien, está correcto, pero yo no me siento cómoda que utilicen esos, como por decir, no meten jóvenes a través de la música, ¿no? Vengan chicos, van a tocar, les enseñan, pero luego de un tiempo desaparecen. Entonces ya esos chicos están tocando en un grupo mundano, ¿no? Entonces yo digo, creo que no está siendo bien utilizado y no se está implementando. No, pero es la forma de que podamos evangelizar o sacarlos a comer y otras metodologías que se utilizan. ¿Está de acuerdo en eso, pastor? ¿O cómo se podría utilizar? Muchísimas gracias y bendiciones. Ya, gracias, hermana. Buena pregunta.
de métodos, hay un montón de métodos, ¿no es cierto?, para compartir la fe. Creo que para contestar tu pregunta tenemos que hacer una pregunta. ¿Qué es evangelizar? Evangelizar es simplemente transmitir las buenas noticias de Jesús de Nazaret y la salvación que él ha obrado por nosotros. Ahora, dado que se trata de comunicar un mensaje, obviamente esa comunicación tiene que darse en un contexto. ¿Ya? No vas a poder evangelizar si no estás pasando tiempo con alguien. Entonces, ¿cómo pasas tiempo con alguien para evangelizar? A la antigua era llévalos a la iglesia y en la iglesia que escuchen la palabra. Bueno, está bien, podemos hacer eso, ¿no es cierto? Pero, ¿por qué pensar que el único ambiente en el cual pueden escuchar el evangelio es la iglesia? Uno puede pensar en muchos contextos en el cual puedes estar con alguien y tener la oportunidad de compartir la palabra. Así que el ejemplo que acabo de usar en Inglaterra, yo estaba evangelizando, dando una charla sobre el Perú, mostrando imágenes del Perú, la geografía, las personas, las iglesias, y aproveché ese evento para compartir el evangelio. Ahora, lo hice porque mis tíos tenían interés en Perú. Ahora, si yo sé tocar un instrumento, la guitarra, y hay un amigo inconverso que no, porque es inconverso, no le interesa el evangelio, pero le interesa aprender a tocar la guitarra. ¿Podría yo tomar tiempo para enseñarle la guitarra con el propósito de en ese contexto compartir el evangelio? Obviamente que sí. La meta es compartir el evangelio. Enseñar la guitarra es simplemente el método para acercarme a la persona. O podría ser invitarle a la casa para comer. Otra metodología para establecer un contacto para poder predicar el evangelio. Cuando lo enfocamos así, uno podía pensar en muchas maneras en las que podíamos compartir el evangelio. Lamentablemente, compartir el evangelio no garantiza que todos se van a convertir. Así que puedes invertir tiempo enseñando la guitarra a alguien y al final esa persona nunca se convierte. Pero si tú realmente has podido, durante esos ensayos o clases, compartir algo de la fe en el Señor Jesús, has evangelizado. Aunque Dios no ha visto a bien producir resultados en el sentido de convertidos. El Señor Jesús andaba sanando. Él sanó a mucha gente. No todos se convirtieron. Muy pocos se convirtieron. Pero los milagros era un método para traer mucha gente para escuchar el evangelio. Repito, lamentablemente muy pocos se convirtieron, pero Cristo usó ese método. Así que de haber métodos, hay muchos métodos, ¿ok? Ahora, entiendo que hay que tener cuidado porque si no somos sabios, podemos adoptar métodos inapropiados, ¿ok? Obviamente, algo que tiene que ver con el pecado no sería apropiado, ¿ok? Así que uno tiene que filtrar los métodos y estar seguro que son métodos que honran y glorifiquen a Dios y no métodos que tienen ya demasiado del mundo de la carne como para justificar el uso para evangelizar, ¿ya? No estoy diciendo que cualquier método sirve, no. Hay que evaluarlos bien, ¿ok? Pero lo que estoy diciendo es que evangelizar es mucho más que simplemente llevarlas a la iglesia y que escuchen un culto.
¿ya? Hay muchas formas de poder compartir la palabra. ¿Ok? Pastor, esta vez no veo a nadie más alzando las manos o dejándonos alguna pregunta. Le agradecemos. Si alguien más, hermanos, por favor, tiene una pregunta, es el momento, si no, para que también podamos dar por finalizada la ponencia del pastor Alex. El pastor Eloy creo que va a dar algunos anuncios. Muy bien, hermanos. Pastor Eloy. ¿Ya? Gracias, Natalia. Gracias, Pastor Alex, por este tiempo. Mañana va a estar el Pastor Alex a las 11:15, tan cordialmente invitados. Y vamos a seguir fortaleciéndonos con las enseñanzas del Pastor Alex. Muy bien, esta tarde nos volvemos a ver a las 2:30 en punto, hermanos, hermanas. Vamos a comenzar exacto porque queremos aprovechar el tiempo al máximo. Así que terminaremos con unas palabras de oración. ¿Ya? Entonces, por favor, no se olviden, a las 2:30. Dios, te doy gracias porque tú eres bueno, poderoso, omnisciente, omnipresente, y gracias también por el pastor Alex, Señor, por su ministerio. Te ruego, Señor, que lo bendigas, y también, Padre, a su familia allá en Trujillo. Bendígalo, Señor, el trabajo que va desarrollando, y cuando tenga, Señor, que exponer tu palabra, llénalo de tu Espíritu Santo. Padre, también a nosotros que tenemos ese privilegio de escuchar tu palabra, y tu palabra pueda transformar nuestros corazones y también, Señor, cambiar de rumbo hacia tu voluntad. Guíanos, por favor, y en esta tarde también ayúdanos, Señor, y ayuda también a los que van a exponer tu palabra. Te agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Que el Señor los bendiga. Gracias, Pastor Alex. Saludos a la familia. Un abrazo enorme. Muchas gracias. Dios los bendiga a todos. Que tengan una muy linda tarde. Nos vemos mañana otra vez, ¿ya? Dios los bendiga. Bendiciones. Gracias, Pastor Alex. Dios lo bendiga. Gracias a todos. Gracias, hermanos. Gracias. Hasta luego entonces. Dios los bendiga. Les dejo. Buen provecho, hermanos.